morning. Buenos días. It's so good to be back with you all today. Thank you so Es much bueno for estar the aquí con blessing ustedes of nuevamente. Robin and for receiving us. La bendición de Robin, We're excited to recibirnos. be here. Estamos Can you hear contentos de me estar well? aquí. ¿Me pueden escuchar bien? Bueno, Okay. ok. Our text today Nuestro comes texto de from hoy a Bible passage viene that I de un hope we pasaje can look bíblico at que in a new espero que way. podamos verlo de una manera But we would like diferente. to begin first Pero me with an gustaría appeal to our capacity comenzar for con biblical una apelación imagination. de nuestra capacidad de, There's a beloved bíblico, Bible text, de imaginación and I'd like you bíblica. to Y think hay about and try and guess un what I'm verso talking about that we talk about muy over and querido en over la again Biblia throughout life. y que me gustaría que With the pudieran smallest hablar children sobre eso, in Sunday cantarlo schools, in una y otra vez. MYF, as we Siempre lo learn about vemos, biblical lo interpretation, pasamos con los niños and en la in escuela sermons over and over again through the dominical years. y en This NYF, text como hemos that I'm aprendido referring y la to is interpretación a través de nuestra usually vida. Este used as a texto metaphor, que estoy hablando es or as a básicamente una story. metáfora, como se Some people ve. take it very literally, Alguna gente lo sometimes toma muy with tragic literalmente, effect. a veces a un In efecto our tradition, trágico. we learn that the story is not of literal Nuestra, facts, tradi- but nuestra shows tradición God's intention for no es us, de un humanity, hecho how we should literal, pero la intención de Maybe you Dios know what es story sobre I'm la talking humanidad, about, what story como I'm Dios thinking of. intenta que la I'm humanidad talking sea. about the Quizás sean creation. cuál historia I'm es talking y about quizás saben Genesis cuál es and how y humanity cómo es and y God's es world la begins creación in a garden. con la humanidad y cómo el mundo de Dios empieza en un jardín. We talk about this story Hablamos and what sobre we esta learn historia from en lo it. que hemos We learn aprendido that de God ella. made the world Sabemos in que right Dios hizo el relationship, mundo in love en with everyone, relación con but amor, love was in the air pero el amor before había creation, estado en el aire, as God's en el Spirit principio de rested over the la waters. creación, This story is cuando su very espíritu fue important in criado our teaching, in al catechism, inicio. in Esto es sermons, muy in articles, importante and in en our las enseñanzas de biblical catequismo scholarship. y en sermones The y en biblical nuestros estudios story ends bíblicos. in a Y very la, special way, y la and I would like historia to turn bíblica our attention termina there today. de una manera muy Not in a especial, primordial garden, pero but no in en a un, beautiful city. no en un Here is a modern jardín depiction primordial, of the pero una Ephesus ciudad church, bonita. the city in Una Revelation. foto, Here is a según modern, sorry, this was a medieval depiction. una Here's a depicción modern de depiction. medieval y esta es la moderna de la ciudad. I notice we talk much less Yo he about notado what que it hablamos means menos lo que that quiere creation decir ends que in es this city than de we que talk la about creación Genesis. termina en la ciudad en But lugar de like abrir Genesis, en la Revelation 21 and 22 Génesis. is a description Pero como of a relación place, dice a people, en and a 21, God at 22, work that can es tell un us a lot trabajo about the values sobre and la purpose of gente que this trabaja en eso y el valor de la gente que en la cual la escribieron. and how we ¿Qué es can lo que live. ellos consideran que es bueno? Let's think about Revelation and how Y humans vamos a live pensar lo and que es en the same way we revelación think about y la Genesis manera in que terms of vamos a life. verlo como vemos la de Génesis en The términos de Bible nuestras tells us many vidas things juntos. about this great La Biblia city. nos habla Listen mucho de now nuestra to ciudad the word of grande. God. Escuchen ahora la palabra de Dios. Uno Uno de los 7 ángeles me llevó en el espíritu a una montaña alta y grande y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, bajando de los cielos. Brilló con su gloria de Dios y su brillanza era como esa de una joya muy preciosa, como un jaspe, claro como cristal. Tenía una pared muy alta con 12 puertas y 12 ángeles en las puertas. Los ángeles que habló conmigo tenía una vara de oro para medir la barda y las paredes. Y el ángel lo midió, que era como 12,000 estadios, la longitud y altura de cómo era. Él midió su muro 144 cúbicos, o sea, puro semejante al vidrio de limpio. La fundación de la ciudad fue decorada por muchas piedras preciosas. Primera fundación fue de jaspe, segunda zafiro, tercero agate, y el cuarto, el quinto anixo, el sexto coralina, el séptimo crisolio, el octavo berito, el noveno topacio, el décimo crisopas, un décimo jacinto y el duodécimo ametista. Las 12 puertas, cada puerta, cada hecho de una sola perla. Las calles de oro y puro como de vidrio transparente. Después el ángel me mostró el río del agua de vida, claro como el cristal, fluyendo del trono de Dios y del Cordero, que pasaba a través de la ciudad. Y en cada una había el árbol de la vida, dando fruto los 12 meses. Y las hojas eran para la sanación de las naciones.
there are a number of Hay un things número de about the cosas city que that resaltan en stand nuestra out ciudad that I wanna share que today. quiero compartir con usted. One, Una, the city is la a ciudad technological wonder es that una is maravilla described in the tecnológica most que fue, industrial terms que fue muy possible known to the descrita en la people. manera más industrial, como The fue second descrita is that people are según la living in gente the de city in an de ese unimaginably tiempo. dense La segunda es de la space, or gente que perhaps vivieron not, en un depending on lugar how we interpret the writing. inimaginable But that del this is denso, so pero la many Biblia people dice together. The mucha Bible gente sees the juntos. end of people not sparsely in a garden, La Biblia ve el but final de la sharing gente life no together en el densely. jardín, pero compartiendo la vida There are also juntos. seemingly people También from parece hay every gente nation. de toda nación. The city is Esta enveloped ciudad in natural beauty. está envuelta en una It is green, belleza it is natural, splendid, it has its own food sources within es it. espléndida, It es is very natural, es de plantas, tiene It's su a space propia with leaves that sostiene are con healing la the nations and with a beautiful river dominating it. autosuficiente Finally, I'd like at the end to y reflect es a una little bit nación more generally saneando about cities in the Bible and the well-being y el and río muy the bonito a través del homestead medio. and Y also finalmente me gustaría destruction of cities. reflexionar un poco las ciudades de la Biblia y el So I bienestar want de la to reflect destrucción about each of these y el things de la and then destrucción de la what kind ciudad. of values Me we gustaría can take from them for us. reflectar un poco de qué podemos sacar de esto, qué valor nos da a nosotros y lo que podemos sacar como eso. Y como dije, el carácter de esta ciudad es muy inimaginable e industrial y lo aprendimos en estos capítulos anteriores. La ciudad es más grande que Indiana y más alto que India y está hecho de joyas y oro. En tiempos antiguos esto fue asociado con economías complejas que requerían destrezas mucho que fue pasada de generación a generación. Se requería formas de producción donde pasaban de una manera un área a otra, donde había según las fábricas donde había, y era en un lugar donde no había tanta agricultura. En la Biblia, ciudades como estas son descritas como muy impresivas, con joyas, oro. Es una es la única ciudad que se fue descrita así, como un señal de orgullo, de fuerza y de civilización de Israel. La Biblia no termina hablando de una ciudad así como esa, de una manera descentralizada, comunidad rural, y termina en una ciudad muy sofisticada, una manera que muy avanzada, que es según el tiempo. Pensando en una ciudad que está así de ancha, igual de grande, de una área ciencia ficción, era de Isaac Asimov. Él era un escritor no ficción que él salía y él aprendía de una civilización de ser un asteroide, y esta es la civilización como cual que es muy alto, como está ancho, está lleno de tiene igual como que sea un asteroide, tiene igual la cantidad como está en la Tierra, así como aquí en el planeta Tierra. Ahora, eso no es lo que está pasando en la Biblia, pero es un punto interesante de comparación para poder ver un modelo completamente diferente, humanos viviendo juntos y desarrollando una civilización. La ciudad que está hablando en Revelación está muy densa. Está igual como en Revelación 20, donde está contando eso en Apocalipsis, y cómo los nombres están excluidos o incluidos ahí. Me gustaría concentrarme un poco en este tópico de la densidad. Una vez leí que toda la gente viviera juntos con la populada, con el pueblo que está en el pueblo de Singapur, un país bonito y ciudad juntos, y toda la gente pudiera vivir juntos en el mundo, sería en Rumania, un lugar, un país que está al este de Europa, y busqué un poco más sobre eso durante el sermón, quizás un poco en el país de Francia, quizás puede ser, pero es una cosa loca. Tomamos el tamaño que sea, es un poco loco pensar que todo el mundo iba a estar ahí. Se imagina todos los pleitos que hemos tenido en la tierra. Fundamentalmente no tenemos el lugar para estar viviendo bien. Tenemos lugar de abundancia, podemos vivir. Podemos hacerlo bien, así como lo hacen en Singapur, que es una pequeña parte de la ciudad, del mundo. Si todos podemos ver de los humanos que han visto, pueden vivir en el subcontinente de la India. Es una parte pequeña del mundo. Si tuviera la densidad de la población de París.
Here's another depiction una ciudad que salió, pasó por mi mente, una ciudad bonita como esa. Aquí está otra ciudad en Revelación que ve la luz de Dios presenta en medio de la ciudad. Y en esta ciudad, al final, en Apocalipsis se ve el trono de Dios. Y esta es la fuente de agua que va corriendo ahí muy bien en Gijón, que viene de ahí. El río viene del trono de Dios. Y está el libro de la vida, dando fruta para las naciones igual que los 12 apóstoles trajeron buenas nuevas a la nación. Esta ciudad está ubicada, tiene comida que fue criada ahí. Mi familia y yo agarramos muchas hierbas, cultivamos manzanas y tratamos de comer todo lo que es de la hierba, y que puede decir que es una probadita de cómo es el Nuevo Jerusalén. Es una ciudad donde toda la gente viene de todas las naciones, un lugar donde se multiplican y son unidos, y en este jardín mucha diversidad. Hay gente que están excluidas por diferentes criterios, pero tiene toda la gente, pero como la comunidad de cada persona parece que ha existido, cada comunidad. Finalmente esta ciudad tiene a Dios. Dios es su luz, es su rey. La gente no está distante, no lo ven de manera opaca. Dios no está en un lugar especial en un templo, Dios está en la ciudad. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Igual como hemos aprendido de Génesis, ¿qué tipo de valores? El primer punto es de que la ciudad es tecnológicamente avanzada y asombrosa. Una cosa que podemos decir de que no está llevándonos a una vida rural, a una vida de jardín, se puede decir. La comunidad cristiana temprana tenía cartas de la ciudad. El movimiento de Jesús era grande, era muy rural el tiempo, pero sus seguidores esparcieron su mensaje después de su muerte, al igual como están mencionadas en nuestras epístolas. Y apelan a esta gente de urbanización y lo que hemos visto en esta gente sofisticada que hemos viendo aquí. Segundo punto es muy densa. Ciudades bonitas como París, Singapur y ciudades grandes, altas como Tokio. Muy importante hablar en ese momento de la historia humana, de cómo hablamos de este plan de comunidades. En un mundo necesitamos más densidad y también el impacto ambiental, que es más pequeño para las gentes que viven más cerca. También es más fácil para ayudar a las escuelas, llevar el transporte público o en bicicleta y caminar de pie, y es más fácil para poder servicio público y más denso en la población, y también es más fácil cuidar para la gente en eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, las casas en Alemania necesitaban más casas más rápido y fueron creadas un poco más baratas y más de una fundación estable cada mes. Cuando hablamos con la gente para cuidar cómo vemos la diferencia entre Estados Unidos y Europa, a veces con la gente cuando hablo sobre la protección ambiental en una forma más pequeña, y puedo ver cómo se pueden producir con menos emisiones. Y esta parece ser una trampa. Podemos hablar del desarrollo de la ciudad donde estamos, pues estamos en nuestra comunidad. No tenemos simplemente para poder imaginar cómo será la ciudad bonita de Dios. También podemos vivir de manera similar. Un ejemplo, en mi pueblo donde nací, en Harrisburg, Virginia, Estados Unidos, tuve un debate una vez, una ciudad de 80,000 personas, que había puesto una propuesta de cómo hacer un pueblo de piedra, cómo podíamos vivir. De la esquina azulada. Y entonces la gente estaba molesta porque se habían estaban tomando todo el lugar que antes había muchos bosques y eso, que estaban llegando con estas piedras azulejas. Y mucha gente estuvo protestando por eso, por el desarrollo de esto, porque estaban quitando todo eso. Y esto fue muy controversial, porque a una distancia, estábamos en Alemania, habíamos escrito a nuestra familia, estábamos en Alemania, estábamos nosotros también
abocando por ellos desde entonces con este proyecto, y al final la gente del concilio eran 2 y 2 a favor y 2 que estaban en contra. Una persona había decidido hasta el día del voto. Uno de los miembros de José que estaba en contra dijo en su declaración, parece que el proyecto podía ser final. Al final, la tercera persona fue quien tuvo a favor. Entonces van a proveer hogar a 5,000 personas más y tener público, tránsito, transporte público, escuelas y historias. Claro que esto no es igual a lo que estamos hablando, pero es algo que estamos viendo, no exactamente lo que dice en Revelación, pero estamos viendo exactamente lo que es el valor en algo así. Ahora no estoy diciendo que es algo que la gente tiene que vivir en un lugar denso en esta área. Necesitamos gente que preparen para los bosques, cuidar agricultura, que protegen el ambiente y que viven en lugares rurales. Para este tipo de trabajo se necesita destrezas, alguien con experiencia y bastante capital humano. Ahora estoy diciendo que de mucha manera, que no estoy diciendo que todos los humanos viven en una ciudad, pero es importante pensar sobre seguir adelante y qué es lo que el valor de la ciudad de Dios puede ser en estas comunidades de hoy en día. Claro, una parte de la historia que es esencial para la historia de Dios es la comunidad humana es perfeccionada en un encuentro. Y esta es una pregunta revelante hoy, mientras estamos viendo las protestas en estos 2 días, como vemos todos los días, cómo es la política de nuestros países. Y puedo decir, por ejemplo, en el bíblica, Jerusalén es un ejemplo bonito, aún como está pasando. En Jerusalén es un lugar donde todo el mundo se reencuentran. Alguien que pase varios días en Jerusalén puede ser una experiencia extraordinaria y de lugar donde mucha gente diversa puede haber. Uno también puede experimentar esto en Goshen, aquí en College Mennonite Church. Lo podemos ver en nuestra vecindad, donde quiera que estamos. La Biblia tiene una visión especial para las ciudades que tienen su propia vida, su propia cultura y su espíritu. Ciudades pueden ser bendecidas como también pueden ser maldecidas. Hoy, viendo lo que estamos viendo de intercambio de misiles entre la guerra de Israel contra Irán, también tengo que enfocarme en las historias destruidas. Una historia que realmente se me ha movido mucho es la historia de Séforis. Las ruinas de Séforis es viviendo desde Nazaret. Nosotros vivimos con Sophie por un año. Nosotros vimos Séforis por muchos días. Nuestros caminatas diarios. Y era muy típico verlo por ahí en el camino por donde íbamos. Pero de que viviendo allí fue cuando vi la historia de Séforis. Y quiero que crezca nuestra vida hoy. Séforis era parte de una revolución judía antes de Cristo, antes del nacimiento de Jesús. Séforis, vimos de José, fue quemada, fue destruida por fuego. Mucha gente crucificada. Vimos 2,000 crucifixiones por la armada romana. Y la destrucción de esto fue como empezó a formar la vida de Jesús. Y la construcción fue cuando empezó a trabajar el trabajo de Jesús. Y la destrucción de la ciudad quizás tuvo que ser en la mente de María, cuando vio que tenía fuertes sus brazos y él había ayudado al hambriento y al y también podemos ver después las historias que se fueron en las enseñanzas de Jesús, esos que vinieron de la ciudad, murieron por la ciudad. El romano general que destruyó Varus fue matado por los alemanes en mucho después de allí, donde vivimos ahora Sofía y yo, fue una expansión del Imperio Romano. Ahora vamos a ver cómo va con las instrucciones de las ciudades hoy en las escuelas. El ministerio de Jesús parece que tuvo lugar en lugares rurales, pero las comunidades cristianas tempranas, para que los epístolas fueron escritos, eran de manera urbana grande. Estas comunidades atrayeron la imagen de una industria de ciencia ficción que empezó que eran verdes, hermosas, un lugar natural, una ciudad densa
para ver la intención de Dios para la humanidad. This is a time Este es in un which we tiempo need en el cual necesitamos and in ayuda, which we need esperanza, radically different y donde visions, necesitamos visiones really diferentes, different visions muy for diferentes transformation para of society. transformación de la sociedad. If we give up hope, Si nos if we don't have rendimos a la esperanza y no tenemos mejores visiones para la society, para una then we've sociedad already mejor, lost. entonces ya hemos We won't perdido. do anything. No podemos hacer más si no podemos imaginarnos. So let's seek out Vamos a alternative buscar visions and alternativas en visiones y Let's ideas. seek out the good Vamos of a the buscar lo city bueno de la where we've ciudad, been sent, donde Goshen, fuimos enviados, and let's seek aquí en out Goshen, y God's vamos a vision buscar la visión for de the Dios city para la at the ciudad, end, al a final, city in which all en la ciudad en humans cual are todos los gathered humanos together, están reunidos with God present in y their Dios midst, presente en medio, in a space of beauty en un lugar de and of community. belleza y comunidad. Amén.